Hoy vamos a aprender sobre el antiguo Egipto, el origen de esta cultura, cómo vivían sus habitantes, su religión, dioses y faraones. Acompáñame, pues te contaré sobre aspectos muy interesantes de una de las grandes civilizaciones de la historia de la humanidad. El antiguo Egipto fue una civilización del mundo mediterráneo que ha resultado fascinante para muchos investigadores y científicos. Su cultura es tan interesante que se desarrolló una disciplina específica para estudiarla, llamada egiptología. Lo que hemos podido averiguar sobre esta antigua cultura es gracias a los monumentos, diferentes objetos y sitios arqueológicos que guardan información muy importante sobre la civilización egipcia, sus orígenes y características. La civilización egipcia se desarrolló en el noreste de África, junto al río Nilo, un elemento que fue crucial para la sociedad basada en la agricultura, que fue creciendo y evolucionando en esta zona del planeta. Se calcula que el antiguo Egipto surgió 4000 años antes de Cristo, y su historia completa abarca unos 3 milenios. En la actualidad, se considera a esta civilización como una de las más importantes que han existido. ¿Cómo se originó el antiguo Egipto? Egipto era en su mayor parte desierto, pero contaba con el impresionante río Nilo, que dio pie a un área fértil y se convirtió en una fuente principal de recursos para los pobladores de esa zona. El Nilo es el río más largo del mundo y atraviesa casi 7000 kilómetros. Alrededor de este río surgió un área de tierras fértiles. Gracias a esto, los primeros egipcios pudieron cultivar trigo y algodón. Aunque no había acceso a otros recursos como bosques o diferentes tierras cultivables, la zona fértil junto al río permitió que surgiera una gran civilización. Se han descubierto restos alrededor del Nilo que se remontan al año 6000 a.C., pero fue hasta el 3800 a.C. que se empezó a formar lo que sería la civilización egipcia. Esta sociedad fue posible gracias a que las actividades agrícolas permitieron que se acumularan excedentes de comida, y así se posibilitó que surgieran otros oficios y actividades relacionadas con el comercio y con la producción de artesanías. ¿Cómo vivían los antiguos egipcios? La población egipcia estaba dividida en clases sociales. La clase gobernante era la que se encontraba en la cima, seguida de los miembros de la corte y personas cercanas al faraón. Luego estaban el ejército y los supervisores gubernamentales, hasta llegar a los campesinos. En esta época se creía que los dioses habían decidido el orden y jerarquía de las clases sociales, así que no se cuestionaba el lugar que ocupaba cada persona. El faraón gobernaba por derecho divino, y su autoridad nunca era puesta en duda. Los reyes eran intermediarios entre los dioses y el pueblo, hasta que los sacerdotes obtuvieron más poder en el reino antiguo, periodo que comprende desde el año 2613 a.C. hasta el 2181 a.C., pero aún después de estos cambios, se mantuvo la idea de que los faraones eran elegidos por los dioses. La clase social más baja estaba formada por los campesinos que trabajaban las tierras sin ser dueños de ellas, y tampoco les pertenecían las casas donde vivían. Todas las tierras se consideraban como propiedad del faraón y de algunos miembros de las clases más altas. Religión en el Antiguo Egipto. La religión en el Antiguo Egipto era politeísta, lo que significa que creían en muchos dioses. A estas deidades se les atribuían cualidades y control sobre las fuerzas de la naturaleza y los fenómenos que ocurrían en el mundo. La figura del faraón era muy importante, pues se creía que descendía directamente de los dioses y que gracias a él se mantenía el equilibrio en el universo. Para los egipcios era crucial prepararse para lo que ocurría después de la muerte, pues creían que su Ka, o fuerza vital, abandonaba su cuerpo en el momento de la muerte, y que Ba, o la personalidad espiritual, tomaba la forma de un ave con cabeza humana para viajar al reino de los muertos. Se seguían cuidando rituales para conservar el cuerpo de los difuntos, ya que así se garantizaba la vida eterna y se lograba que el cuerpo muerto que había quedado sin alma se reuniera nuevamente con ella y partiera entonces para viajar a la vida en el más allá. La momificación de los cuerpos podía durar hasta 60 días y consistía en una preparación muy elaborada del cadáver, que permitiera a la persona tener su cuerpo completo en el reino de los muertos. Para representar a los dioses, los egipcios utilizaban imágenes que indicaban la naturaleza misteriosa de las deidades. En los templos se guardaban las diferentes representaciones divinas y no cualquier persona podía acceder a ellas.
Dioses del Antiguo Egipto. Egipto tuvo un gran conjunto de dioses y diosas, que fueron cambiando con el paso del tiempo. A continuación te voy a contar sobre algunas de las deidades más importantes. Osiris. Era el dios del inframundo. Simbolizaba la muerte y la resurrección. Se representaba momificado con la piel de color verde o negro y con elementos característicos de la realeza. La diosa Isis fue adquiriendo un papel muy relevante en diferentes periodos. Ella resucitó a Osiris y era asociada con cualidades relacionadas con la maternidad y con los roles de esposa y de madre. Comúnmente, aparecía su figura en los rituales que se hacían para los muertos. Horus. Era representado con una figura de halcón, y en otras ocasiones como un ser humano con la cabeza de un halcón. Este dios se asociaba con la caza y con la guerra. De acuerdo con la mitología egipcia, era hijo de Isis y de Osiris. Bastet. Era la diosa de la guerra y se representaba como una guerrera con forma de leona, y luego fue cambiando su figura a la de una gata. Debido a esto, en los templos que se le dedicaban se acostumbraba a momificar gatos en honor a ella. Amón-Ra. Es el dios del sol y del aire. Se trata de uno de los dioses más poderosos y populares de la antigua cultura egipcia. Fue patrón de la ciudad de Tebas, y en algunos periodos históricos fue adorado como el rey supremo de los dioses. Emsut. Era la diosa del desierto y es una deidad que se relacionó con el Ka, o fuerza vital. Se representaba con el escudo que tenía 2 flechas cruzadas. Era además una deidad protectora. Faraones y reinas egipcias. Los faraones fueron los reyes del Antiguo Egipto. Se consideraba que eran los intermediarios entre los dioses y el pueblo. Una vez que el faraón moría, sus poderes se transmitían a su hijo, quien se convertía en el nuevo faraón. La autoridad de los faraones se pensaba como de naturaleza divina, por lo que no había nadie que se opusiera a ella. En ese sentido, era la figura más poderosa de Egipto. Tutankamón. Es uno de los más célebres faraones que gobernaron Egipto. Su periodo como gobernante fue del año 1334 al 1325 a.C. Su tumba fue descubierta intacta en el Valle de los Reyes, un sitio donde estuvieron enterrados muchos faraones. Su gobierno se caracterizó por recuperar la religión y el arte tradicional egipcios. Ramsés II. Gobernó durante la dinastía 19 entre 1292 y 1190 a.C., y el suyo fue uno de los reinados más largos de la historia de Egipto. Era conocido por sus grandes obras y por las estatuas gigantes que se elaboraron con su figura y que se repartieron por todo Egipto. Nefertiti. Nefertiti fue una reina, esposa de Akenatón. Algunos investigadores han afirmado que fue también una faraona, después de la muerte de su esposo. Su figura es muy conocida en el mundo occidental y se convirtió en una de las reinas del mundo antiguo más famosas. Las 6 hijas que tuvo con Akenatón tuvieron un papel destacado en el reinado. Amenhotep II. Amenhotep II fue el rey en 1426 y 1417 a.C., durante la cúspide de la era imperial en Egipto. Se caracterizó por sus conquistas militares y por sus habilidades para la guerra. Su momia es otra de las que se recuperaron en el Valle de los Reyes, en una tumba muy bien conservada. Merneit. Merneit fue reina durante la primera dinastía de Egipto, entre el año 3050 y 2890 a.C. Su esposo murió y ella gobernó durante un periodo en lugar de su hijo. Finalmente su hijo llegó al trono, y gracias a las gestiones de Merneit, se logró mantener la estabilidad de Egipto. Cleopatra. Es una de las reinas más conocidas. Gobernó durante la dinastía tolemaica y se deshizo de sus hermanos para poder reinar ella sola. Ella fue la última gobernante de esta dinastía y después llegó al poder el faraón Cesarión, su hijo. Su reinado corresponde a un periodo ya muy tardío de Egipto, del 51 al 30 a.C. Después de su muerte, el territorio pasó al control del Imperio Romano. Forma de escritura. Los egipcios inventaron el papiro a partir de una planta que tiene el mismo nombre. Este tipo de papel era muy resistente y se utilizó por unos 3000 años. En los papiros los egipcios plasmaban su escritura basada en jeroglíficos.
que también se tallaban en piedras, en las paredes de los templos y en objetos que se usaban diariamente. La escritura jeroglífica se originó cerca del año 3100 a.C., cuando inició la civilización faraónica. Los jeroglíficos se escriben con representaciones pictóricas, así que las palabras se van formando con símbolos y figuras. En la época moderna resultó todo un reto poder descifrar este tipo de escritura que se había usado para documentos, cartas, control de impuestos, literatura y textos religiosos. Arte egipcio. El arte egipcio se desarrolló de manera paralela a los cambios políticos y religiosos que se fueron experimentando en la sociedad. Una parte de su arte se conoce tanto porque los faraones mandaron hacer elaboradas esculturas e impresionantes monumentos que daban cuenta de su poder. La religiosidad del pueblo egipcio se refleja en que muchas de sus obras eran representaciones de dioses y diosas. Los gobernantes también aparecían frecuentemente representados como parte de una clase divina. Se establecieron reglas estrictas para los artistas que se debían seguir en el dibujo y pintura, como en el caso de las proporciones. La norma establecía que el tamaño de las figuras dependía del estatus social de quien estaba representado. Las cabezas y piernas siempre aparecían de perfil, porque así podían destacar algunos rasgos, y además hacían referencia a que las figuras representadas caminaban hacia la eternidad. El cuerpo iba de frente para que pudiera contener todos los órganos vitales, y así pudieran caminar con mayor seguridad hacia la vida eterna. Los relieves en las tumbas enfatizaban diferentes elementos relacionados con la vida humana con excelentes técnicas con las que se lograban mostrar incluso el relieve de los músculos. El arte también estaba involucrado con los jeroglíficos que se mostraban en las tumbas, pues en algunos casos eran representaciones pequeñísimas de aves, animales y objetos. En general, la función del arte egipcio cumplió dos propósitos: alabar a los dioses incluyendo a reinas y faraones, y a la par preservar los valores de su cultura, mostrando sus tradiciones, que les permitieron edificar una gran sociedad muy ordenada y próspera. Ahora que ya sabes cómo fue el antiguo Egipto, cuéntame en los comentarios qué fue lo que te gustó más de esta cultura. Y si te resultó interesante el video, compártelo. ¡Hasta la próxima!